buenas tardes. Hoy le damos la bienvenida a Samuel, que nos va a hacer una presentación por la que estamos muy entusiasmados sobre la Fundación de San José de las Lajas y sus familias fundadoras. Y yo muy a menudo le digo a Samuel que un día de estos no muy lejanos él va a tener una estatua en San José de las Lajas, homenajeándolo por todo el estudio y todo lo que ha hecho para ayudar a preservar los datos de San José, pero también para estudiar la historia y tratar de colaborar con esa preservación. Así que, sin mucho más preámbulos, yo no sé si todos conocen a Samuel. Yo sé que Samuel ha estado en nuestras reuniones antes, eh, y fue mi falta que no pedí una mini biografía para presentarlo hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharlo y cualquier pregunta que tengan creo que vamos a tenerlo que hacer de una manera menos tradicional entonces para presentar a Samuel. Gracias, Samuel, y adelante. Gracias, Mireli. Bueno, voy a compartir acá la pantalla. Ok, ¿se está viendo? Sí. Ok. Bueno, yo soy Samuel Martínez Alcalá. Soy nacido y criado mis primeros 20 años de vida en San José de las Lajas, hasta que vine acá a Argentina, donde estoy ahora en el Instituto Balseiro, a estudiar física. Bueno, hoy acá lo que les voy a hablar es sobre un estudio que se vino haciendo sobre los primeros asientos parroquiales en este pueblo y algunas de las familias que uno puede descubrir que estaban asentadas, algunas propiedades que tienen, ¿no? Por temas estadísticos podemos tratar de estimar algunas características de esta familia. Brevemente lo que iremos viendo es cómo San José, en qué momento es que se funda, en dónde, algunos factores que influyen en su fundación. Esto es una parte más histórica. Hablaremos de lo que es la fundación del templo, que a partir de ahí es que se empieza a tomar el nombre San José como un pueblo, no como un conjunto de casas. Su archivo parroquial y qué se guarda en ese archivo parroquial. A partir de ver qué se guarda ahí, se explica más o menos un estudio que se hace estadístico, genealógico y genético, que bueno, la parte genética ya viene más influenciada por todo un estudio genealógico que nos lleva a hacer pruebas con las tecnologías modernas en descendientes de estas personas y podemos obtener algunos patrones como los haplogrupos mitocondriales. Y bueno, las conclusiones que debería tener el trabajo, ¿no? Bueno, para ubicarnos en dónde y cuándo ocurre esta fundación de este pueblo, acá encontré un mapa que es sobre la dispersión del Gran Hato Río Caña o Bayamo, que se dispersa en 1778. Ahora en la siguiente filmina les explico más que nada. Pero acá la idea que tengo señalados los corrales que había en ese momento. No sé si se me ve el puntero. Bueno, acá está La Habana y esto es un camino que había, que era por una ruta comercial por esta zona de Güines, donde se cultivaban bastante el tabaco, la caña de azúcar, y en esta ruta se transportaban muchas cosas hasta La Habana, que sabemos acá estaba el puerto. Aquí en el medio de esta ruta había una zona llena de muchas lagunas, era un poco difícil el camino, y había una bodega donde las personas venían, descansaban, habían establos, cambiaban los caballos y seguían el camino. En esta zona del centro es donde surge San José, por un crecimiento urbano que hubo en esta zona, muchas casitas que ya estaban reunidas, había bastante población. Y bueno, más adelante veremos detalles más específicos de esto. Pero gracias a esto y que se funda una iglesia es que se empieza a desarrollar lo que actualmente es el municipio San José de las Lajas, que forma parte de la provincia Mayabeque. Acá, bueno, este terreno, desde el año 1574, se le otorgó a Hernán Manrique de Rojas, quien era el defensor, el protector de los indios de Guanabacoa, de los nativos de Guanabacoa,
En 1706, esto lo comenté en la charla anterior que di en la jornada de genealogía canaria, así que esto es casi que una continuación de aquella investigación de muchas cosas que quedaron sueltas, ¿no? Bueno, en el año 1706, más o menos, se le hace entrega a estas tierras ilegalmente a Antonio Menéndez, quien la bautiza como Sabana de Caballos. Era un establo que ya desde ese momento estaba favoreciendo esta ruta para reponer los caballos de las personas que iban pasando. En el año 1748 se le entrega a Manuel Salgado y es donde se le pone el nombre San José de las Lajas. Bueno, las Lajas era porque en esta zona, como había muchas lagunas y accidentes geográficos por el estilo, ¿no? Habían unas piedras bastante lisas que se llaman lajas y bueno, le ponen San José de las Lajas. San José por el santo San José. Bueno, con la dispersión de los grandes, de este gran hato, río Bayamo, ya en diciembre de 1778, los dueños superficiarios hacen toda la entrega a favor de los naturales de la zona. Este tema es un poco para debatir, pero es preferible leerlo en la bibliografía que presenta al final, que se trata bastante este tema en el libro de Jorge Garcel. Bueno, en este terreno, las personas, bueno, en estos años, ellos se basaban mucho en la fe católica y los registros de la vida de estas personas, los bautizos de sus hijos, sus matrimonios, sus entierros, todos pasaban por la Iglesia Católica, que, bueno, asentaba todo suceso que tuviera que ver eclesiástico, lo anotaban en libros parroquiales. Acá, o bueno, San José sería esta zona rojita que hay acá en el centro, y yo más o menos fui señalando las parroquias más cercanas que habían trabajando en ese momento, ¿no? Y era donde estas personas que vivían en este terreno del medio, que no había iglesia acá, era donde estas personas iban a asentar todos. Si fallecían, tenían que ir a enterrarlos hasta una de estas iglesias, alguna de estas tierras santas. Si nacía un hijo, tenían que ir hasta alguna de estas iglesias. Las más frecuentes en este sentido eran la iglesia de Managua, la iglesia de Santa María del Rosario, esta de acá. Esta foto la tomé yo en el último viaje a Cuba, una iglesia bastante bonita. Tenemos también San Miguel del Padrón, acá arriba. No sé si se está tapando, pero bueno, esta de acá arriba estoy señalando es San Miguel del Padrón y Potosí al lado, que el archivo de Potosí se está guardando en San Miguel del Padrón. Y el San Miguel del Padrón sufrió un huracán que pasó en la zona, creo que en el año 1760, 1770, y destruyó el archivo. O sea, se conserva muy poco desde el año 1690 hasta esa fecha, 1770 creo. Se perdieron muchos archivos, se conserva muy poco y la mayoría es porque los pobladores fueron de vuelta a anotar sus asientos, sus matrimonios, sus cosas, que eran lo que usaban posteriormente cuando habían testamentos, herencias. Esta era la documentación legal que ellos tenían para presentar. Bueno, tenemos Jesús de Monte y el Calvario, que, o sea, los pobladores de estas dos iglesias, de estas dos feligresías, tenían mucho que ver en común entre sí y con San Miguel del Padrón. Tenemos la Asunción de Guanabacoa, que es una de las iglesias más antiguas que había en este terreno, donde que se estuvo sentando bautizos desde los principios de los años 1600. Actualmente se conservan desde el año 1670 en adelante los registros en esta iglesia. Tenemos la parroquia de San Julián de Huine, que desde 1720 está asentando, ¿no? Tiene récords. Patabanó y Santiago y Felipe de Bejucal. Acá abajo esta foto también la tomé en el último viaje, investigación. Después hablaremos los resultados de lo que fui y encontré acá. Bueno, esta más o menos dibujé lo que serían las conexiones que tenían estas parroquias, que en parte vienen influenciadas por la importancia económica que tenían. Entonces vemos que San José justo cae en el camino y cae en un espacio en blanco. O sea, las personas tenían que viajar bastante hasta llegar a una de estas parroquias para poder asentar lo que fuera o ir a una misa, lo que sea. Bueno, si se creaba una parroquia acá, muchas de estas personas que vivían en esta zona en blanco, por decirlo así, tenían mejor acceso
a una iglesia y no tenían que viajar tanto, no se les hacía tan tedioso, sobre todo por esto que menciono, que había en lagunas, la laguna del Escribano era inmensa. Actualmente se ha reducido, ¿no? Pues desde los años 40 en adelante están haciendo obras para irla vaciando, porque se inundaba y he visto las fotos que las casas quedaban hasta la mitad llenas de agua en las inundaciones de estas lagunas. Bueno, si hacemos un corte acá, hago este corte así de esta zona del mapa porque me encontré otro mapita que también señalaba una ruta comercial que había de tabaco, café en el año 1795. San José se funda en 1788, un poco antes que esto, pero bueno. Acá vemos San José, el pueblo Tapaste, Jaruco, Madruga, Pipián, Güines acá. O sea, como que refuerza un poco esta ruta. La parroquia entonces se funda con este motivo. ¿Cómo la fundan? Bueno, estos 6 vecinos que vivían en este corral, San José, Sábalo y Lajas, los 3 corrales esos, ellos le escriben al presbítero de la parroquia de Managua, Félix Francisco Borges, pidiéndole, ahora muestro la carta, le piden que de favor hacer una iglesia. ¿Por qué razón? Porque en estos terrenos habían cerca de 500 personas. Y voy a leer acá lo que dice en esta parte, tenía que haberla señalado en color. Dice, carecen de misa expuestas a morir sin sacramento por la distancia de 4 leguas de allí a la iglesia de Managua y 4 y medias de la de Santa María de Rosario y otros tantos de la villa de Güines, que son los curatos limítrofes, siendo muy difícil el acceso de estas iglesias por caminos, arroyos, lagunas, etc. Suplican por ende la construcción de una iglesia con la advocación de San José, auxiliar a la de Managua. Y bueno, ya aquí en adelante se habla de otros detalles de las longitudes del terreno. La iglesia se termina de construir el 14 de febrero del año 1788, 3 años, 2 años y pico, casi después de que se pide al arzobispado hacerla. Estuvieron a cargo estos mismos vecinos, José Parreño, Noel Facenda, a ver, los voy a poner de vuelta. Todos ellos estuvieron a cargo de la construcción, de la contrata de los carpinteros, de donar el dinero para comprar todos los materiales, de supervisar que se estuviera haciendo. Todo eso ellos fueron los encargados. El 14 de febrero se termina la construcción, el 16 de mayo ya es cuando se declara oficialmente lo que sería la erección canónica del templo, y el 21 de diciembre es que se realiza el primer asiento, que es cuando ya ubican al primer cura en la iglesia, que fue el presbítero Tiburcio Martín, hizo un servicio de 4 años a la parroquia, después siendo seguido por Pedro Trujillo. Pedro Trujillo como que se me quedó porque casualmente encontré que se asentó la defunción de Pedro Trujillo en San José. Él siguió viviendo en San José después de terminar de ejercer su cargo de cura, y cada vez que el cura fallaba o tenía que irse a algún otro lado, Pedro Trujillo volvía a asumir el cargo de cura de la parroquia. Fue como bastante nombrado ahí. Él era natural de la Hermigua, hijo del capitán Lorenzo Trujillo y Cecilia Manrique, y bueno, cuando uno revisa los libros, un libro que hay de genealogías de La Gomera, de Nelson, casualmente encuentran un censo que sigue, que estaba Pedro Trujillo con 12 años en un censo de la Hermigua. Bueno, acá muestro una imagen de lo que sería el cementerio antiguo. La parroquia inicialmente tuvo un cementerio acá al lado, y posteriormente tuvo un cementerio en la parte de atrás, a unos cuantos metros detrás. Y bueno, hasta el año 1912, esta es la pila bautismal que se usó hasta el año 1926, que la parroquia es cambiada de lugar. No tengo claro los motivos por los que la cambian de lugar, y como mismo no tengo claro por qué no se conserva. Esta parroquia en algún momento se fue demolida, se conserva una sola columna y un pedacito de otra. Se construyó un convento de monjas y después se construyó una escuela primaria. Actualmente es una escuela primaria, se llama Manuel Ascunce. Y a cada rato van los investigadores, Jorge Garcel, otros investigadores, a excavar acá al lado y encuentran restos humanos en distintas capas. En el libro de Jorge Garcel hay como
un resumen de todas las investigaciones, de las excavaciones de acá y de la parte de atrás, que es donde estuvo el otro cementerio grande. A cada rato atrás es una finca, están los campesinos arando y se encuentran cosas, huesos, botones, se puede encontrar cualquier cosa. Esto es un listado de todos los padres, los presbíteros que han servido en la parroquia. O sea, estas son de las diapositivas que yo digo que tanta información es ruido blanco, ¿no? Que es tanta información que es impensable ponerse a leer esto. Acá está, voy a mencionar, acá el primero, Pedro Tiburcio Marín, el segundo a Pedro Trujillo, después vemos que Pedro Trujillo vuelve a asumir por acá, y sale más esporádicamente, ¿no? En bautizos muy puntuales, que no me daba el espacio, no podía ponerlo. Mencionar acá, creo que Pedro González de Estrada eventualmente fue obispo, si mal no recuerdo. Y bueno, seguimos acá, tenemos a Ramón Suárez Porcari, que sirvió en la parroquia de San José en estos años y actualmente canciller, que es con, bueno, la gente de Cuba Digital debe conocerlo bien. Actualmente está el presbítero Alexander Torres, que se muestra muy interesado por la conservación de todos estos archivos. Anteriormente él sirvió en la parroquia de Jaruco y él restauró todo aquel archivo que estaba, según me cuenta, estaba en mal estado. Entonces, estos primeros asientos, estos primeros registros de bautizo tienen esta forma. No puedo poner la imagen acá porque hay problemas de privacidad de la iglesia, pero sí puedo hacer una transcripción, que es lo que muestro acá. Tienen muchas abreviaturas, pero se entiende, ¿no? Lo primero que ponen suele ser el día de la semana, a veces no lo ponían. Domingo 21 de diciembre de 1788, yo, don Tiburcio Marín, presbítero teniente de cura bendecido de la Iglesia Auxiliar de San José de las Lajas, bauticé y puse los santos óleos a un niño que nació a 4 de Corriente, hijo legítimo de don Manuel Facenda y doña Luisa Josefa Parreño, naturales de la villa de Guanabacoa, en el cual ejercí las sacras ceremonias y presa y le puse por nombre Juan José. Toda la información para saber quién era y quiénes eran sus padres, su fecha de nacimiento y cuándo lo bautizan. Y también mencionan a los padrinos de bautizo, Ramón Ruiz y María Rosario del mismo apellido, María Rosario Ruiz. A veces los padrinos eran familiares mismos, esto uno pudiera especular bastante en qué se puede sacar de acá. A quienes advertí el parentesco espiritual lo firme Tiburcio Marín. Este es el primer bautizo, cada libro de historia de San José que uno busque, que abre, están escritos el primer bautizo, el primer entierro, el primer matrimonio, de blanco, de pardos y morenos, todo está, eso está en los primeros libros. Este, como decir, es el más famoso, porque es el primero que ponen siempre. Este es el primer matrimonio, celebrado el día 26 de diciembre de ese año. Bueno, no sé por qué acá salió cortado. Este matrimonio era entre José Nicolás Gómez, un señor natural de San Julián de Huines, y María Rosa Espinosa de los Monteros, que era natural de San Juan y Martínez, en Pinar del Río y vecina de Managua. Muchas de estas personas eran vecinos de Managua en ese momento, así que no es de extrañar. Y bueno, acá tenemos los padres, etc. En este siglo, si se fijan en lo anterior, no mencionan a los abuelos del bautizado, a diferencia de muchos bautizos que hay en los 1900 y 1800, pero si uno viene y busca el matrimonio de sus padres, sí vemos que mencionan lo que serían los abuelos de estos niños. Y en el siglo XVIII es bastante útil, yo diría que es más útil seguir los matrimonios que seguir los bautizos. Y en el siglo XVII mucho más todavía. Este sería el primer entierro que ocurre, es de una mujer, Ana Pérez de Medina, fue el día 8 de enero del año 1789. Ana Medina era de la villa de Guanabacoa, hija de Joaquín Pérez Medina y Gregoria Lemes de Betancourt. Ella falleció casada, hizo testamento, dan los datos de ante quién testó, y sabiendo esta fecha, quizás uno puede en el Archivo Nacional ir a la escribanía, encontrar los protocolos de esta persona y saber qué decía ese testamento completamente. Bueno, y estaba casada con Juan Santiago Hernández Barceló. Y también dicen la edad, no siempre la dicen, pero bueno, acá mira, 36 años de edad. Bueno, esto es los primeros de los primeros, ¿no?
En la parroquia hay muchos libros. Acá está la lista de algunos de los libros que hay. Están divididos en libros de blancos, bautizos, entierros, matrimonios, y hay libros de pardos y morenos. En estos años se asentaban en registros independientes. Eventualmente se unifican los registros y se forman lo que se llaman libros generales, que contienen la información de todo hasta la actualidad. Acá los libros de entierro llegan hasta este año, porque a partir del año 59, con el cambio de gobierno que hubo en Cuba y bueno, muchos otros factores, la iglesia dejó de tener cementerios. Pasaron todos a ser propiedad del Estado de registro civil, ¿no? El registro civil era quien se encargaba de anotar todo esto. Libros generales de matrimonio, bueno, tenemos el libro tercero general, que hasta la actualidad actualmente se casan 1 o 2 personas al año por la Iglesia Católica. No es como muchos otros países, creo que México es un país que las personas suelen casarse por la iglesia. En Cuba la gente no tanto, y en parte porque no pueden divorciarse al casarse por la iglesia. Bueno, no voy a especular más, creo que estoy hablando mucho y falta un poco. Bueno, aparte de todos estos libros generales de asientos, están los expedientes matrimoniales, que están bastante destruidos. Hicimos todo un proceso en la iglesia con Tania, que trabajó en el archivo de la iglesia en esos años. Fuimos y sacamos todos los libros, todos los folios. Yo agarré una erupción en la piel, fue la cantidad de polvo y destrucción que tenían aquellos libros. Hay pliegos de defunción, hay una transcripción de los primeros 2 libros, de una parte que está bastante destruida, alguien la hizo en 1893, y un libro de reconocimiento, ¿no? Aparte de 2 censos, uno del año 1898, que es un censo poblacional tras la reconcentración de Weyler, que fallece casi 1/3 de la población rural. Ellos hacen un censo para saber quiénes estaban vivos, yo diría así. Y hay una matrícula de 1836 que no está en la parroquia, la rescató una persona. Again, volvemos al año 1959, 60, muchos curas que estaban como a favor de las ideas del nuevo gobierno, etc. Ellos no querían dejar registros de las relaciones de la iglesia con la esclavitud. Y quemaron muchos registros, censos de esclavos, cosas que tenían los diezmos que le daban los dueños, los terratenientes. Todo eso lo quemaron, se deshicieron de ellos algunos. Casualmente San José fue uno de esos lugares. El cura que estaba en esos años, no voy a virar atrás para que... ese cura en esos años quemó libros y quemó documentos. Un niño en esos años que estaba haciendo la catequesis entró a un latón de basura, sacó un documento, estaba bonito, amarillito, se iba para la casa. Cuando lo mira con la mamá, eran un censo del año 1836, con todos los propietarios, todos los esclavos. Se conserva, ya está digitalizado. Bueno, vamos a la parte del estudio, ¿no? Ya salimos todo de la introducción, que fue bastante más larga, aunque más resumida que lo que yo practiqué ayer. Para este estudio, lo primero que tuve que hacer acá fue una base de datos, que sería ir leyendo ese libro de bautizos, ir acomodando la información. Acá tendríamos, por ejemplo, yo elegí este método, me pareció que era un poco más eficiente para no repetir tanto. Un ejemplo, si nos fijamos acá en el número 40, en la familia 40, yo sé que Lorenzo del Castillo y Bernardina de Cubas tuvieron al menos 2 hijos. O sea, cada vez que me salía un hijo que era hijo de este matrimonio, un bautizado hijo de este matrimonio, yo lo anotaba acá. Así no tenía que repetir entre los 455 bautizos en nombre de los padres. Hay familias que tuvieron 6 hijos, 5 hijos, y así, bueno, aprovecho y escribo una única vez. Fueron 455 bautizos los que analizamos por acá, desde el primero, que fue el que mencioné al principio, hasta el 25 de diciembre de 1795. Fueron unos pocos años, no fue tanto. 43 matrimonios caen en esos años, que sirvieron como para saber qué matrimonios estaban y no estaban teniendo hijos en esos años, para saber las naturalidades, los padres, tener más precisión. Acá estas familias y estas cosas eventualmente las voy a usar de vuelta y las voy a representar con esta notación que se ve en el primer cuadrito, FAG. A es un número. En la primera familia, esta familia, la 40, sería F40, sería el número 40.
Y G me diría si es el hombre o la mujer. El 0 es el hombre, el 1 es la mujer. De este modo yo puedo identificarle un número que sería como la identificación, el ID, a cada persona. Lo calculo con esta formulita y bueno, es algo bastante biyectivo. Si yo tengo el FA, yo puedo saber el ID de la persona, y si tengo el ID puedo saber a qué familia o si era el hombre o la mujer. Acá pongo un ejemplito. Si yo tengo el ID 81, yo sé que según la fórmula tengo que cumplir esto, y el único modo de cumplirlo es que A sea 40 y G sea 1. O sea, yo sé que de la familia 40, la mujer es el ID 81, sería la misma Bernardina de Cuba. Acá menciono rápido que acá en lo que sería familia 37, que no sale completo el escrito, cuando encontré el matrimonio de Francisco del Castillo, decía natural de San José de las Lajas, y eso era imposible, porque los nacidos en San José de las Lajas apenas tenían unos 6 años. O sea que hay gente que vivía en esta finca, y ya en los matrimonios los declaraban como naturales de San José de las Lajas años antes de la fundación de San José. Se fue formando una especie de identidad que supongo que haya favorecido a la creación de la parroquia y al crecimiento urbano que ya había hablado. Entonces, los datos de esta familia, de toda esta transcripción que yo fui haciendo, sacando información del libro, entendiendo letras, abreviaturas, yo hago lo siguiente: a un documento como el que está acá al lado, ¿no? ¿Qué pongo acá? El número de la familia, la 1, es esta de acá. ¿Qué sexo tiene el hijo, ¿no? Masculino, femenino. José Baltasar, es hombre. Un hombre que nació, que fue bautizado, ¿qué día? Un martes, el día 2 de la semana, el día 3 de enero de 1789, bueno, así. Y voy anotando todos los datos, absolutamente. ¿Por qué lo dejo en numeritos todo? Porque va a ser más fácil para calcular después, hacer todas las estadísticas, que es más, a veces es más fácil con números que con letras, por decirle de algún modo. Bueno, antes de entrar en todos los cálculos, voy a mencionar algunas de las familias que yo sé que había, en que por ahí podemos sacar alguna relación un poco que los conecte, ¿no? Que sea algo bastante rico genealógicamente. Una de estas familias son los Acosta Zamora, ¿no? Son de este tipo de familias en la que 2 hermanos de los Acosta García se casan con 2 hermanas de la Zamora Gil, por ejemplo. Estas familias eran de la zona de San Miguel del Padrón, un poco más al norte de San José de las Lajas, y casualmente este matrimonio sí está en San Miguel del Padrón del año 1755, que fue de aquellos registros perdidos. Parece que esta familia volvió y dijo, bueno, noten que nosotros nos casamos en tal año y pueden que los datos declarados estén mal, porque es lo que ellos acordaran, y no fue con una documentación oficial como debe ser un matrimonio canónico. Bueno, de esta primera, de Blas y Teresa, está la familia 9. El hombre de la familia 9 está teniendo hijos en San José. De Manuel y Rafaela tenemos los hombres de la familia 8 y 10. El de la familia 10 es ancestro mío casualmente. Y tenemos que la mujer en la familia 187 también está teniendo hijos en San José. O sea, son 4 familias en San José que son descendientes de estas personas. La familia 15, por ejemplo, la menciono acá, es Miguel Álvarez con Dolores Barroso. Esta familia, investigar esta familia fue una de las cosas que me hizo bastante amistad con Emily Arcia, que está por acá. Ella es descendiente de esta familia. Miguel fallece en San José, Dolores vuelve a casar pasados unos años tras enviudar. Y seguimos esta genealogía. ¿Por qué motivo? Porque la madre de Dolores era de apellido Arcia. Este apellido a mí, cuando me activa algo cuando me lo dicen, porque en los Arcias son una familia del siglo XVII en Guanabacoa, descendientes de José de Arcia o Juan Arcia, a veces lo declaraban como Juan, otra como José, y Teodora de la Cruz Gutiérrez. O sea, yo siempre digo que los Arcias en esta zona son todos descendientes de ellos. Y cuando yo oí Lucía de Arcia, dije, bueno, vamos a investigar, pues seguro es descendiente. Emily encontró que Alejandro Barroso y Lucía de Arcia casaron en Bejucal. Fui hasta Bejucal, le tiré la foto a la iglesia, la puse acá en la charla. Y Lucía de Arcia era hija de Ignacio y María de Sierra, casados en Guanabacoa. Ignacio era hijo de Ambrosio de Arcia y Gutiérrez, que efectivamente era hijo
de José de Arcia y Teodora de la Cruz Gutiérrez. Que son estos apellidos que yo digo, estos tienen que ser descendientes. Ahora veremos otra de estas familias que yo digo, tienen que ser descendientes del mismo lado. Miguel Álvarez, por otro lado, encontramos que curiosamente era nieto del capitán Esteban Álvarez, que creo que aparece entre los primeros, entre las actas fundacionales de Santa María del Rosario. Esta familia era de Santa María del Rosario. Tenemos la rama de Baltasar Curbelo y Francisca Hernández, que creo que acá entre los que estamos participando ya hay unos cuantos descendientes de esta rama, es bastante polémica. Bueno, de estos tuvieron hijos en Santa María del Rosario. Curiosamente, Francisca Hernández fallece durante la invasión a La Habana a los ingleses. Encontramos su defunción en Santa María del Rosario, que la tuvieron que registrar después de que pasó toda la invasión y declararon que ella falleció durante todo aquel momento. Tres de estos hijos están... tres de estos hijos que casaron en Santa María del Rosario ya vivían en la zona de San José, y tenemos todas estas familias de las que yo registro que están en San José teniendo hijos que son descendientes de Baltasar Curbelo. Por otro lado, esta es una rama que especie más o menos traté por arribita en la otra charla de genealogía canaria, la jornada de genealogía canaria. Tenemos acá el núcleo yo diría que es Clemente de Mesa. Clemente de Mesa casa en dos ocasiones, la primera con la señora acá a la derecha, Isabel Hernández, tienen varios hijos, después casa con Juana Bautista González Amador y González Lugo, que es tinerfeña 100% genéticamente, descendiente de tinerfeños. Y bueno, vemos que acá hay tres familias que son descendientes de Clemente de Mesa, de San José de las Lajas. Una, o sea, dos por esta línea. El hombre en la familia 187, que casualmente se llamaba Clemente de Mesa, y la mujer en la familia 10-1, que era la que estaba, quien es ancestro mío, casada con el Acosta, ¿no? Acosta Pérez Zamora. Por la rama, con Isabel, tenemos uno de los hijos de Pedro de Mesa con María de Regla, González Rico y Arcia. Vuelve a sonar el Arcia. Esta rama todavía no he encontrado por cómo se relaciona con José de Arcia y Teodora de la Cruz, pero ya aparecerá. Estos González Ricos están relacionados con los González de Lugo, que eventualmente son descendientes de los Pérez Colorado y González, o familiares, ¿no? Y Sabina Linares acá también era descendiente de los González de Lugo. Era hija de Teresa González de Lugo, era sobrina de Juana Bautista. Estas familias como que solían casar mucho entre ellos o conocidos. Bueno, acá los vasallos, que es otra de estas familias como los Arcia, que cada vez que alguien me dice, no, yo tengo no sé quién vasallo, digo, olvídalo que vas a ir a parar a Gregorio Vasallo. Gregorio Vasallo fue un señor natural de Galicia que se casa en Guanabacoa con una cubana, María Pacheco, hija de una venezolana y un puertorriqueño. Y parece que Samuel está teniendo dificultades con la conexión. Vamos a darle un momento. tienen varios hijos, entre ellos y Isabel era viuda de Juan Luis Roque. Entonces, dentro de los hijos de Laureano e Isabel está Pedro, quien es el padre de algunos de los progenitores de esta familia en San José. Tenemos dos hijos de Pedro y un nieto de Pedro teniendo hijos en San José de las Lajas. Entonces acá hago un pequeño paréntesis, esto es como otro resultado de toda esta investigación. Una hermana de Pedro, Petrona, casualmente es mi ancestro y es mi línea de ADN mitocondrial. Después, más adelante hablo un poco del ADN mitocondrial. Petrona casa con Antonio Ramos, que era natural de La Laguna. Ellos casan en la parroquia de Wines en el año 1745. A uno siempre le queda esto por dentro de decir, bueno, ok, sé quiénes son, pero ¿dónde vivieron mis ancestros? Bueno, esta es una de las pocas familias que sé dónde vivieron gracias a estas investigaciones. En el matrimonio de Petrona mencionan que fue en la hacienda nombrada La Canoa, o sea, no casaron en la parroquia, sino que el cura fue y los casó en su propia casa, en una hacienda nombrada La Canoa, que en ese momento era parte de la jurisdicción de Wines.
Y después cuando volvemos y revisamos en el libro de Arturo Chezarreta Ruiz, del año 1950, respecto a la finca Canoa, que es parte del territorio de San José, dicen que fue mercedada él en noviembre 22 de 1725 a Laureano Vasallo. Y vemos quién es Laureano Vasallo una vez establecido este Apolito, es como que todo encaja, todo es mucho más fácil de comprender. Que dijo que la poseía en vida de su padre Gregorio. Le dan la finca en el 25, Gregorio falleció en el 9, o sea, Gregorio desde que llega de Galicia, él se hace de esta finca. Y él vivió, a pesar de que registraron todo en Guanabacoa, vivieron ahí. Y era porque Guanabacoa era la única iglesia que registraba, por eso entonces. O sea, que los vasallos, a pesar de que están en Guanabacoa, no, en realidad vivían en San José de las Lajas, lo que es hoy en día San José de las Lajas. Y bueno, acá Chezarreta da un marco de con qué cosas están en los alrededores, ¿no? Con qué linda esta finca. Ahora después les muestro un mapa donde se ve todo. Otra de las familias, por ahí no de tanta relevancia genealógica, tanta influencia. Esta línea encontré que casualmente Josefa y Agustín tenían hijos que ya estaban en edad de ellos estar casados, tener hijos en San José de las Lajas, son estas dos familias, la 68 y 159, pero casualmente habían hermanas de esta señora Josefa en San José de las Lajas. O sea, tanto Agustín y Josefa casan en Santa María de Rosario, y Francisco González y Gertrudis de Niebla también están casados en Santa María de Rosario. Hay que dirigirse a aquella zona de Santa María de Rosario para tener más datos genealógicos. Están los Roques, que si recuerdan, entre los primeros vecinos que piden la carta había un Gabriel Roque. Acá está, este señor, Gabriel Luis Roque, que era con Ana Luis Roque, que es su prima, eran los padres de dos de las familias que estaban teniendo hijos en San José y abuelos de una de las familias, hijos de Teodora Roque. También está otro pariente de ellos, Juan Luis Roque, por otro lado, que este sí es ancestro mío casualmente. No quiero que esto sea una charla de mis ancestros, pero es inevitable. Sale alguno que otro por el camino. La familia de los Valles, está Pedro del Valle, yo diría que es una especie de núcleo familiar, casó dos veces, la primera con Beatriz Acosta, una de las hijas, Juana Teresa, casó con Antonio Hernández Piloto, y hay varios hijos de Juana Teresa teniendo descendencia en San José en estos primeros años analizados. También hay otros hijos de Pedro del Valle, Félix, que es el 254, y dos más, una hermana Petrona y creo que el otro es José María. Bueno, Félix estaba casado con una muchacha que era hija de Juan Labrador y Juliana Rodríguez de Mesa, y había otra hermana de ella que casó en Managua y también estaba teniendo hijos en San José. O sea, todos estos forman núcleos familiares que después los voy a unir eventualmente. Bueno, ahora viene uno de los núcleos más grandes y complejos, que sería el formado por casualmente quien fue el primer bautizo, hijo de Juan José, Manuel Facenda y Luisa Josefa Parreño. Son estos dos acá abajo. No estoy poniendo nombres porque si se dan cuenta no me alcanza el espacio. Necesito 3 dimensiones más para eso. De acá vemos los padres de Manuel, los padres de Luisa Josefa, los abuelos y los bisabuelos. Que esta rama yo la traté en la charla de genealogía canaria. Está el enlace, está en YouTube. Si alguien desciende de esta familia y quiere ver los datos, o sea, se puede dirigir, que creo que hay bastante información allí. Vemos que casualmente habían hermanos de estas personas también en San José. Estaba un hermano de Manuel. Habían más de un hermano, ¿no? Pero en estos años solo registré uno de ellos. Y habían hermanos de Luisa Josefa. El 143-0 es el capitán Antonio Parreño, quien después siguió obteniendo cargos militares. Fue una de las personas que más veces casó en San José, que más hijos tuvo en San José, al parecer. Y es ancestro de bastantes personas. Hasta a cada rato me encuentro un amigo, le empiezo a hacer el árbol y hace 9 generaciones éramos primos justo por esta rama. Estaba Rita casada con Matías Pérez Oliva y Manuela casada con Antonio Ruiz.
Una hija de Manuela estaba casada, 202, ¿no lo ven? Estaba casada con un hermano de Manuel. Había otro hijo de ellos acá. Luisa Josefa había casado anteriormente con Tomás Carrillo, tenían 2 hijas, una de estas hijas ya estaba teniendo hijos en San José también. O sea, la familia tenía bastantes personas descendientes de esta familia teniendo hijos en San José. Hermanos de Feliciana también, con hijos, teniendo hijos en San José. Tenemos acá a Teresa Pérez, casada con Juan Rivero, que eran los padres de Dionisia Rivero, la segunda esposa de Pedro del Valle, quien hace un ratito pasamos, y por tanto los Valles y esta familia también eran parientes. Y de la charla anterior me quedó pendiente un Díaz del Castaño que estaba teniendo hijos en San José. Yo decía, este Díaz del Castaño debe estar relacionado con los otros Díaz del Castaño en Guanabacoa. Bueno, casualmente sí. No es descendiente sanguíneo. ¿Por qué razón? Porque este señor Domingo Díaz del Castaño casó en primera con Juana Pérez, ella fallece, y después casa con Isabel Rodríguez. De Isabel Rodríguez donde desciende el Díaz del Castaño que está teniendo hijos en San José. Pero, qué sé yo, quizás quedó con un lazo familiar, ¿no? De convivencia con estos anteriores. Acá en este mapita vemos donde queda la finca Canoa, que era donde vivían los vasallos. San José de las Lajas queda acá. O sea, esto es un mapa del año 1950 en el del libro de Arturo Chezarreta, que, bueno, Arturo Chezarreta es una de las personas que gracias a él San José tiene historia. Él se dedicó a recopilar toda la historia y hacer un buen libro, las monografías. Está después en la referencia al final de esta presentación. Y acá está el poblado de Jamaica, Santa Paste, Santa María Rosario está por allá. Mira acá, Santa María Rosario, Guanabacoa, Jaruco, Guines por acá abajo, Santiago de la Vega. No, acá está Canoa. Y la finca de los Valles está por acá, de Pedro del Valle, de la familia Valle. De hecho, uno de los hijos de Pedro del Valle se queda en Guines, que era del otro lado. Bueno, todas estas familias anteriores dije que las podemos conectar, pues hasta cierto punto había muchas emparentadas entre sí, los Mesa, los Valle, los Pérez Colorado, los López de Viera, los Facenda. Para esto se arma una red de parentesco. Armar una red es básicamente definir nodos, que son puntitos, cada persona es un puntito en esa red, y las conexiones entre ellas las podemos definir de muchos modos. Yo, por ejemplo, si elijo acá estos 3 tipos de enlaces, lazos de parentesco sanguíneo, que sean hermanos, primos, tíos, sobrinos, este tipo de cosas. Puedo elegir también lazos matrimoniales, o sea, las personas casadas entre sí van a tener una conexión entre ellas, y los lazos de parentescos no sanguíneos, o sea, con los cuñados, de que uno se casa y con los cuñados suele tener algún tipo de relación cercana. Bueno, esto sería la de los vasallos, por ejemplo, una red de parentesco de la familia esta de los vasallos que encontré. Vimos anteriormente, habían 2 hermanos, Vasallo Montesino. Estos tienen un lazo de parentesco por ser hermanos y tienen un lazo con un primo que había en el otro gráfico, de Francisco Castillo Vasallo. Tienen lazos de parentesco. Francisco casó con una señora, pero ella no tiene lazos con estos dos porque no son cuñados, son primos del marido, son un poco más lejanos. No es el caso de esta de acá, María Salomé, que tiene un lazo matrimonial y un lazo no sanguíneo. Bueno, si queremos representar a todos, vemos un gráfico como este. Y acá señalé por colores para que fuera menos engorroso, ¿no? Los colores, estos serían los Acosta Zamora, los Curvelos. Por acá, se me perdieron unos cuantos. Mira los Mesa por acá. Los Vasallos son este que enseñé anteriormente. Los Niebla. Los Roques son aquellos acá al final. Acá tenemos los Valles, rodeadísimos de puntos. Y tenemos los Facenda Parreños. Si nos fijamos acá en el medio, o sea, tenía que haber hecho una ampliación ciertamente de esto. En el punto del medio está el número 159, que es Luisa Josefa Parreño y López de Viera. Y acá creo que este de acá es Manuel Facenda. Vamos entonces a hacer lo que es el análisis estadístico para no seguir cansando, que esto cansa a los demás. Bueno, en el análisis estadístico vamos a analizar lo que son los bautizos y los matrimonios. Fue lo que más o menos se pudo sacar. Vamos a ver a qué edad
bautizados en estos niños. Esto siempre es curioso porque uno a veces sabe la fecha de nacimiento, pero dice, no, no sé cuándo lo bautizaron. ¿Cuántos hijos habían por familia? ¿Qué sexo y cantidad de bautizados había por año? Uno espera que fuera la mitad, ¿no? La mitad y la mitad. Día de la semana de los bautizos, ¿había alguna preferencia que fuera un domingo, que fuera un lunes, que fuera un jueves? El estudio de los matrimonios, más o menos lo que nos dice es de dónde eran los padres, de qué naturalidades eran. Y bueno, dónde se casaban estas personas, ¿no? Para esto ya esto se extiende más de San José, hay que buscar en Santa María, en Managua, en donde se pueda encontrar los matrimonios estos. Bueno, estos son las edades. O sea, básicamente es restar el día de bautizo menos el día de nacimiento, restar correctamente, porque sabemos que los meses no todos tienen la misma cantidad de días, hay años bisiestos por medio. Todo esto lo hizo un programa, no lo hice yo. Entonces, vemos esto, una distribución bastante similar a lo que sería una distribución gaussiana, bastante típica en cosas estadísticas. No entran en esos detalles, pero los resultados son que en promedio eran 8 días de nacido. O sea, y lo más probable era que fueran entre 5 y 12 días de nacido. Aunque aparece un pico acá bien alto de 7 días de nacido. A lo mejor esperaban a una semana, había algo particular. Esta curva es bastante ruidosa, así que a medida que uno vaya aumentando la cantidad de datos que uno procesa, estas curvas suelen ser un poco más definidas, bajar el ruido. Yo inicialmente empecé este estudio con la mitad de datos analizados y era mucho más horrible que esto que estoy mostrando, así que yo estoy conforme, por muy ruidoso que sea, estoy conforme. Para saber el estudio de la cantidad de hijos que hay por pareja de padres, comento acá algo similar a mi trabajo de tesis de maestría y de licenciatura, que uno elige, por ejemplo, 6 parejas de padres, M, este número, y 7 parejas de hijos, ¿no? Una población creciente aparentemente, con un factor alfa de crecimiento, que es la división entre las dos de 1,167. Si es menor que 1, este factor lo que dice es que la población se está encogiendo, y si no, es que, bueno, está creciendo. La probabilidad o sea, si yo tengo este conjunto de pelotitas arriba, este conjunto abajo, yo establezco lazos al azar entre una pelotita acá abajo y la de arriba de los progenitores. Yo, ¿qué probabilidad tengo de que al final un padre no tenga hijos, o que tenga uno, o que tenga n, ¿no? Esto se calcula mediante esta fórmula, es una distribución binomial de probabilidad, que para valores de n, o sea, cuando estoy analizando bastante del orden de 500, 1000 bautizados, se debe aproximar a una distribución de Poisson, que es esta última ecuación que se ve acá atrás. Esta distribución yo necesito que al menos tenga más de 400 elementos bautizados, niños, y yo analicé casi 400 y pico, así que estoy en el borde de validez ahí, ¿no? Que, bueno, si analizo los próximos 5 años, estoy seguro de que voy a llegar a los 1000 y no voy a tener que preocuparme por los errores, las desviaciones de los valores que he esperado. ¿Cómo se ven estas curvas? Así, ¿no? Esta es la curva normal para distintos valores de este numerito alfa, 0,5, que es una población que decrece a la mitad cada generación que pasa. 1, que es una población que permanece el mismo tamaño. 3, que es una población que se triplica. 5, que es una población que se quintuplica el tamaño con el paso de la generación. Bueno, acá vemos la distribución de la cantidad de hijos por pareja de padres, y al lado es una escala logarítmica. No sé, yo uso más la escala logarítmica, para mí es mucho más visible. Si analizo solo las hembras, quiero saber cuántas niñas hay por pareja de padres. Esto y la curva roja es una distribución de Poisson ajustada a estos datos. Tenemos de este ajuste un parámetro alfa, 0,85. Significa que se está encogiendo, pero yo no me lo tomara tan a la ligera porque estoy mirando una sola parte. Bueno, después puedo entrar en más detalles. Y no estoy mirando todos los años. En el rango en que yo barrí estos bautizos no daba chance a que todas las parejas tuvieran hijos y que todas las parejas tuvieran toda la cantidad de hijos que iban a tener. No, o sea, no me iría tan rápido, sino esto es casi que un primer paso. Bueno, con este valor de alfa y sabiendo que yo analicé 208 niñas, puedo predecir un valor de M,
de la cantidad de parejas de padres que hay. A pesar de que yo conté un valor real, ¿no? Lo que me dicen mis datos estadísticos es que deberían haber entre 478 y 499 personas, padres, ¿no? Población de padres. Si hacemos lo mismo con los varones, analicé 247, obtenemos un alfa bastante cercano al 1 y obtenemos que la población de padres debería ser de entre 448 y 548 personas. Se ve también la Poisson que ajusta. Y si sumo las dos, el ruido es mucho más grande, obtenemos un alfa de 1,6 y obtenemos estos posibles valores para el tamaño de la población de padres. Todos estos tamaños, todas estas cosas, yo lo uno al hecho de que yo conté 256 familias, ¿no? Más o menos 3, porque estoy seguro que algunas que otras fueron errores en la declaración de apellidos o de naturalidades. Y quizás hay 253. Bueno, uno hace lo que serían promedios pesados para saber. Hay dos regiones que no se solapan, así que si bien yo pudiera estimar que la población de padres eran o 490 o 512, más o menos. O sea, son números bastante redondos, pero todos están en torno a las 500 personas, que es lo que declaran en la carta. En la carta que le piden al cura, diciendo hay cerca de 500 personas. Me lo tomaría un poco más con pinzas porque acá estoy contando solo personas en edad fértil, teniendo hijos. También estas personas vivían con sus padres. También habían niños ya nacidos que no estaban teniendo hijos. Y también no se están contando las personas de color, los esclavos, los morenos libres, los pardos libres. O sea, y que no estoy analizando solamente el año 1785, estoy analizando 5 o 6 años posterior a un crecimiento poblacional que de seguro hubo en San José de las Lajas. Así que estas son otras cosas que podemos relacionar y podemos ver cuánto va creciendo, pero no es algo definitivo. Aparte, la carta mencionaba solamente par de terrenos y acá estoy analizando lo que quizás fueron muchos más terrenos. Sabemos que entonces estos números son para la población de blancos en edad fértil, solamente. Bueno, anualmente quiero saber qué cantidad de hijos iban naciendo, ¿no? Acá vemos la distribución para los varoncitos y las hembritas que bautizaban. El primer año, bueno, sabemos, empezaron a bautizar en diciembre, ahí si acaso pocos bautizos, 5 o 6. Pero después vemos que, por ejemplo, por acá en los hombres tiene un comportamiento, especie de una curva raíz cuadrada, algo así que se va saturando. En las hembras es bastante uniforme. O sea, hay diferencias entre los dos tipos. Entre los dos sexos hay diferencias en los nacimientos, al parecer. Y bueno, en conjunto serían todo este grafiquito acá. Yo quiero saber qué fracción, anualmente, qué parte de los niños nacidos eran varones, qué parte eran hembras. Debería ser 50% y 50%, ¿no? 0,5 y 0,5. Casualmente, no sé qué estuvo pasando en los últimos años. Al principio se ve que alrededor de esta línea de 0,5 hace como una especie de oscilación, pero después en los últimos años empezó como que a favorecerse el número de bautizados varones, no, por algún motivo, no tengo claro por qué. O a lo mejor es que no querían bautizar a las niñas, no sé. Tengo que investigar un poco. Eso fue bastante sorprendente para mí ver esto. Y bueno, vamos viendo la cantidad de acumulados que hay, ¿no? Hasta el año 1790 habían cerca de 150 bautizados y así. Vamos viendo que las curvas van creciendo. Acá están invertidos, ¿no? Los colores y las leyendas están invertidos, me di cuenta después. O sea, un crecimiento por ahora no se puede decir mucho. Tengo que analizar si acaso 20 años más para ver picos, para ver cosas de crecimiento, como similar a lo que estamos viendo ahora con la pandemia, que todos estamos siguiendo gráficos, crecimientos exponenciales, ruidos, cosas diarias. Bueno, es más o menos la misma aplicación de tratamientos estadísticos. En cuanto a los días de la semana, vemos que sí hay diferencias. Por algún motivo los domingos era mucho más frecuente que se bautizaran, que todos los días fueran indiferentes. ¿Por qué razón? Porque muchas de estas personas eran campesinos y por ahí quizás no estaban tan sujetos a que trabajan de lunes a viernes
Samuel, estamos perdiendo la voz. Uy, Disculpa, creo que quizás debemos tratar apagar la cámara ahora. Perdimos la voz como 3 veces seguidas. uy, sí, 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 sí. Voy. Ok, espera, que no estoy viendo el Zoom. Mirali, ¿me oyes? Sí, parece que te saliste de la presentación. O sea, estás en la Ok, presentación, pero no en, sí, ok. Tu cámara sí ok, está todavía puesta. ok. Es que no estoy pudiendo ver el Zoom. Bueno, lo paro. Es que no quiero arriesgarme a meter un dedo y que salga No, algo no, por no, acá. no pares, sí, sigue, no te preocupes. Si Sí, sucede sí, sí, otra no vez, quiero entonces puedes arriesgarme apagar la ahora. cámara. Ok. Dale, seguimos acá. Eh, bueno, nada, yo esperaría que fuera una distribución uniforme acá, no, parece que no. Ya analizaré a ver qué pasa, qué está sucediendo. Gracias, Mireli, por decirme, porque yo desde acá no me doy cuenta si no se me escucha. Sí vi que en un momento se me congelaron todas las pantallas que tengo al lado, pero más nada. En cuanto a los matrimonios, se hizo un tratamiento similar. Por ahí, a ver, esta primera pareja, por ejemplo, yo la anoto en el último documento que hay acá a la derecha, el 1, y yo busco de dónde era. Francisco, natural de Managua. Bueno, Managua va a ser mi lugar número 1. El hombre va a ser del 1. Francisca Costa es la mujer. A ver, ¿quién es la mujer? María de la Merced, natural de la villa de Guanabacoa. Aunque bueno, después dijeron Managua en otro lado, por eso le anoté un 1 acá. ¿Y dónde se casaron? No sé. Va a ser un lugar 0, ¿no? Agua. No sé si se me está yendo, sí, parece que sí. Sí. Entonces, así yo hice una lista, fui indexando lugares, fui poniendo todo esto. Acá, por ejemplo, sale un matrimonio en el lugar 5, que es Santa María del Rosario, otro en el lugar 12, que es Tapaste, etcétera, con todas las familias de las que yo pude encontrar matrimonio, las que no tienen un 0. Y voy a comentar acá abajo lo que sería la ley de Zipf. Zipf propone esta ley cuando estaba estudiando, creo que el Quijote o alguna otra obra literaria, si mal no recuerdo era el Quijote. Él quería saber cuáles eran las palabras más frecuentes y qué tan frecuentes eran, ¿no? Y él encuentra esta ley y él define un número R, que sería un número natural, entero, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, que diría, si R es 1, entonces la palabra es la más probable, ¿no? O sea, la palabra más probable yo la voy a definir como R igual a 1. La palabra segunda más probable va a ser R igual a 2. La tercera va a ser R igual a 3. Y sigue usando esta lógica. Y él quiere saber qué cantidad de palabras él tiene en función de ese R, ¿no? La cantidad de palabras para la más probable, la segunda más probable, la tercera más probable. Y entonces, después Herbert Simon, en 1950, estudia más ese modelo, esa ley que él propuso y encontró algo más general. Él dice que es que si yo empiezo a analizar los datos y las palabras nuevas van apareciendo con una frecuencia F, y las palabras que ya existen van apareciendo con una frecuencia proporcional al número que ya yo tengo de palabras existentes, uno demuestra matemáticamente que esta es la ley que deberían cumplir. Lo mismo, al parecer, se aplica acá a medida que vayan apareciendo poblados nuevos. Este es el ejemplo. Si analizo la naturalidad de los hombres, de los padres de esta familia, vemos que las más, o sea, de acá sacamos dos cosas. Una que es la parte más genealógica, que dice que los hombres eran lo más probable, el lugar más probable donde fueran era de Guanabacoa. En segundo lugar, Santa María. Tercer lugar, Managua. Ciudad de La Habana, Calvario. Tenerife, lugar no especificado. Tenerife, La Orotava, San Miguel del Padrón, Santiago de las Vegas, Bejucal, Güines, Tenerife, Galicia. O sea, todos son lugares muy cercanos a San José, excepto los que son del extranjero. Galicia, créanme que es muy raro. Cuando vaya pasando el tiempo va a aumentar el número de tinerfeños, estoy seguro. Entonces, de acá,
¿Qué pasa si le aplico la ley de Zipf? Bueno, pasa esto. Al parecer se ajusta un poco y da este número para la frecuencia de aparición de nuevas palabras, 0,152. Curioso. En caso de las mujeres, más o menos igual. Vemos que con los hombres por ahí tienen el mismo, ¿no? Tienen 1, 2, 3, 4, hasta el lugar cuarto más probable serán del mismo lugar que los hombres. Guanabacoa, Santa María, Managua y Ciudad de La Habana. Después, bueno, cambia un poco. Güines, Tenerife, La Orotava, Capario. Generalmente las que venían de La Orotava ya venían casadas con los hombres de La Orotava. Desde allá. Bueno, le aplicamos la ley de Zipf acá nuevamente. Vemos otra frecuencia de aparición de palabras. Esto se hacen en gráficos log-log, ¿no? Logarítmico, logarítmico. Si juntamos todos los datos, deberíamos tener un poco mejor de resolución. Es cosa de estadística. Mientras más datos tenga, por ahí quizás tengas mejores resultados a la hora de ajustar. Y vemos que en promedio, ¿no? En total, los mismos 4 lugares eran los más probables: Guanabacoa, Santa María, Managua y Ciudad de La Habana. O sea, si uno quiere hacer un estudio de la zona de San José, Tapaste, uno tiene que apuntar a tener estos 4 archivos parroquiales a la mano. Que Ciudad de La Habana es polémico porque hay bastantes iglesias en Ciudad de La Habana en esos años. Bueno, de los extranjeros vemos que lo que sale es Tenerife por todos lados. Galicia quedó en menor grado de aparición. Y bueno, volvemos a aplicar acá sí. Y obtenemos este numerito de frecuencia de palabras que da la casualidad que es el promedio de los otros 2 números entre mujeres y hombres. No necesariamente tiene que ser así, creo, pero dio eso. La cantidad de matrimonios por año que se registraron hasta en este periodo de 1795 son estos que están acá. No hay mucho que decir, algo al parecer bastante aleatorio, aunque se le ve un crecimiento, otro crecimiento. Y esto sería la cantidad de matrimonios que se han acumulado, ¿no? En esos años, ¿no? 50, 60. En esos añitos, no, igual que en los casos de los bautizos, no se puede decir demasiado. ¿Por qué razón? Porque son muy pocos puntos, ¿no? Lo ideal sería tener, pues sí, 60 puntos más, ¿no? Para uno tener una vista. Bueno, en el caso de los matrimonios, se puede hacer. Los matrimonios sí están estudiados hasta 1848. Y nada, se le ve que hay un crecimiento bastante constante, por ahí quizás algo exponencial a veces, que yo los asocio a migraciones, pero ya eso sería otro estudio mucho más adelante. Por ejemplo, acá en los 30, 40, que hay bastante migración al parecer. En estos años hay bastantes emigrados de San Feliu de Guíxols, los Bofill, los Minció, hay bastantes emigrantes de Guíxols y de otros lugares, ¿no? Que parece que vinieron acá en una época de auge. Y canarios también emigraron en esos años. Si queremos compararlo, bueno, en la Asunción de Guanabacoa tenemos una curva similar. La Asunción tiene migraciones un poco más definidas. Este libro está online, creo que Vanderbilt lo digitalizó, está online, así que no es un misterio que uno pueda hacer esto. Uno por acá ve algo similar a una curva de crecimiento. Esto fue una migración que hubo de tinerfeños sobre estos años, y acá ve otra curva que parece más grande, hasta que, bueno, el libro corta ahí. Pero esta segunda migración son 20 años pasadas esta de acá, y supongo que sean los descendientes de la primera. En fin. Ya eso era Guanabacoa. De los matrimonios en San José y, bueno, los que uno pudo encontrar en Santa María, Guanabacoa, en todos lados, vemos que de estas familias casándose, teniendo hijos en San José, la mayoría eran casadas en el propio San José en esos años. O sea, eran familias nuevas, recién formadas. En San José de las Lajas, la segunda más probable era Santa María Rosario, después Guanabacoa, Managua en menor grado. Apenas he podido explorar este archivo, están bastante renuentes a que se investigue mucho ahí por el estado de los libros, etc. Güines, Tapaste en Güines, hay un libro que todavía no hemos, al parecer está camuflado con los libros de Pardos y Moreno y no hemos podido encontrar. San Miguel del Padrón, que tengo, lo poco que tengo es porque descendientes mismos me han dicho, mira, yo saqué esta partida de San Miguel del Padrón
Samuel. Pero mira, y me la copian, tengo estas partidas acá. Bueno, si acá la pegamos, bueno, el análisis genético, que creo que es lo último. El ADN, lo que se hace en estas pruebas es analizar el ADN. ¿Qué consiste el ADN? Bueno, el ADN es un polímero, es una secuencia de estas sustancias, ¿no? Se llaman bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Esta secuencia es única y contiene la información, se dice así, ¿no? Pero como tal es una secuencia que contiene todos los datos para que se forme otra secuencia de otras sustancias al pasar por un proceso de fabricación de copias. Y esas últimas sustancias se llaman proteínas, enzimas, que son las que regulan las funciones celulares y muchas otras funciones que tiene el organismo. La producción, la carencia de estas proteínas está asociada a enfermedades, al correcto funcionamiento de las células. Secuenciar el ADN es básicamente decir cómo está la secuencia de estas sustancias puestas. A, G, T, C, A, T, G, A, por ejemplo, es una secuencia que está acá. Y tenemos la hebra complementaria. El ADN en los humanos es de doble hebra en forma de hélice. Tienen estas formas no por diseño estético, sino por una cuestión de que después este ADN, como es demasiado largo, él necesita enrollarse dar vueltas para que quepa en una célula. Si no es demasiado largo, si lo ponemos en una fila es demasiado largo y no cabe. Él necesita plegarse mediante uso de otras proteínas, las topoisomerasas, etcétera, que se encargan de hacer esos plegados. Bueno, cuando la recombinación genética es cuando ya ocurre entre el padre y la madre que estos cromosomas, que son todas estas tiras bien grandes, ya todas dobladas, plegadas de ADN, los cromosomas homólogos, que son los que son del mismo tipo, ellos se recombinan. O sea, ¿qué significa eso? Que se pegan una parte del otro. No sé si se ve acá claro, puse 3 figuras diferentes para que se vea que hay una parte del nuevo cromosoma que es la mezcla de los dos, ¿no? ¿Cuáles son algunos cromosomas no homólogos? Ejemplos son los cromosomas sexuales, ¿no? Los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, y las mujeres tienen 2X. En el caso de las mujeres, como los 2X son homólogos, son lo mismo, se recombinan. Pero el X y el Y no se recombinan. El Y es una heredación completa, idéntica del padre. O sea, en mi caso, que yo tengo un cromosoma Y, yo heredo el mío exactamente igual al de mi padre. Mi padre heredó el suyo exactamente igual al de su padre, y en teoría puedo trazar una línea hasta un primer hombre ancestral. Y o sea, las mutaciones, después explico lo que son las que provocan que hayan distintos ADN. Originalmente hay una teoría, acá hay un libro, no sé si se ve, lo dejo en la referencia, que explica bastante este tema de genes y genealogía, bastante divulgativo, no tan cruel, digamos. Se cree que eran iguales y el I fue reduciendo su tamaño porque no se copiaba completo, quedaban pedacitos zafados, etc. De hecho, acá los vemos en una tomografía, ven que son cosas así súper enredadas, dándose vuelta, y el I parece una I. Por eso es que le dicen I, creo. Bueno, siempre hay pedacitos que no se copian bien, ¿no? Y eso hace mutaciones, hace que sean diferentes los I, que se heredan por una vía y por otra. Por eso es que hay distintos cromosomas I que se clasifican en distintos haplogrupos. Y bueno, eso lo vemos ahora, cuando explique lo que son los haplogrupos. Este no es el único ADN que hay. Hay otro ADN. Este ADN es donde se encontraba estos cromosomas, el cromosoma sexual. Todo esto se encontraba dentro de un núcleo celular, ¿no? Hay otro ADN en otra parte de la célula. Las células tienen toda una cantidad de orgánulos que tienen distintas funciones. Otro orgánulo es la mitocondria. En las mitocondrias también hay ADN. El origen de esto es que se cree que las mitocondrias parecen bacterias. Si uno las mira, originalmente era una bacteria y una célula con núcleo la absorbió, hicieron relación simbiótica, la mitocondria producía energía, hacía el ciclo de Krebs en metabolismo, la producción de azúcares, de todo. Y entonces
quedaron coexistiendo y la mitocondria pasó a ser la fábrica de energía de la célula. Y la mitocondria cargaba su propio ADN, su propio material genético, que sufrió toda una serie de modificaciones. Y bueno, está acá, es esto. Es una cadena circular de ADN, creo que tiene 36, 37 genes que codifican las proteínas y bueno, otras cosas, pero codifica las proteínas que ella usa para hacer toda la reproducción, el metabolismo, están codificados en este ADN. El ADN mitocondrial es de herencia materna únicamente. ¿Por qué? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, el espermatozoide tiene sus mitocondrias que lo impulsan, están en la colita acá atrás, eso no queda en energía, ¿no? Él se desprende de la cola, fecunda el óvulo, y el nuevo ADN que se va a tener acá es la recombinación de los cromosomas del núcleo celular, pero las mitocondrias del núcleo no las toca nadie. Las mitocondrias del óvulo no las toca nadie, o sea, no tienen con qué recombinarse, se quedan igual. Y por tanto, el nuevo embrión va a tener un ADN nuclear recombinado, pero el mitocondrial va a estar intacto, va a ser el de su mamá enteramente. Esta es la explicación de por qué el ADN mitocondrial es únicamente de herencia materna. O sea, una persona tiene el ADN mitocondrial de su mamá, que lo heredó de su abuela, lo heredó de su bisabuela, y es yo le digo esto, apellidos genéticos, ¿no? Bueno, las mutaciones, acá pongo un ejemplito, que es que se copien, van teniendo errorcitos, los voy señalando en rojo, y bueno, a cabo de 1, 2, 3 copias, no es la misma cadena. Hay mecanismos de corrección de errores, pero siempre fallan, pues todos son sustancias químicas casi cobrando a los ciegos, ¿no? Con regulación y cosas, pero pueden ocurrir errores. Uno puede clasificar entonces en la actualidad el ADN mitocondrial en haplogrupos. Los genetistas son un poco más específicos en esto, pero bueno, para nosotros que hacemos una prueba y nos dicen tú, haplogrupo mitocondrial es tal, bueno, hay distintos haplogrupos, todos están relacionados por un árbol filogenético, como este que se ve acá, y gracias a esto se trazan rutas migratorias que pudo haber seguido la humanidad, desde una L, que es una EVA mitocondrial, que se cree que a partir de acá es donde se empieza a heredar matrilinealmente un ADN con esas características. Entonces este ADN fue mutando en lo que, y son los grupos que hoy vemos, el L3, el L4, el U6, que es bastante natural, bastante común en nativos de Canarias, los grupos N, que se ruedan para acá, el grupo H, que es bastante frecuente en Europa, el T, que es de esta zona, el A, B y C, y D, que son de los nativos americanos y también de los asiáticos. A mí cada vez que alguien me escribe me dice, no, tengo haplogrupo C mitocondrial. Yo le digo, no, eso es de una india, una nativa. Me dice, no, ¿cómo es posible? ¿Qué sé yo? Salió, es eso. Bueno, a un primo de mi padre le hicimos una de estas pruebas con 23andMe, es de estas compañías que analizan ADN, casualmente analizan el nuclear y el mitocondrial. 23andMe nos dice que el haplogrupo de este primo de mi papá es el H1. O sea, no fue al azar que fuera este primo mío, ahora explico por qué. Este grupo es bastante común en Europa, entre las poblaciones españolas, como Vasco, Andalucía. Estos porcientos lo que significa es que de las personas vascas que se han analizado, el 27% tiene este haplogrupo. De los portugueses, el 25% han tenido ese haplogrupo, y así. En África lo tienen los bereberes, los tuareg, los otros tuareg libaneses, libios. Estos bereberes, recordar que en parte comparten bastante información genética con los guanches, con los nativos de Tenerife, que era de donde eran muchos de los ancestros de Cuba, ¿no? Estos resultados yo los puse en otra plataforma, en Weigin, y dieron los mismos resultados. Así que, o sea, puse la raw data y ellos analizaron con sus calculadores y dijeron, bueno, sí, también H1 y no sé qué más te coincide, sí coincide con lo que dice 23andMe. Bueno, la línea matrilineal de esta persona, analizada genealógicamente, bueno, esta era su mamá, Adelaida, que era hermana de mi abuelo paterno. Esta era mi bisabuela, Rogelia, María Jacinta. Esta es la misma línea que yo analicé en la otra charla de genealogía, la presento nuevamente acá. Cándida, María Merced, Juana Teresa Carrillo, Parreño, Luisa Josefa Parreño.
O sea, la Luisa Josefa Parreño, que fue la madre del primer bautizado en San José, tenía este haplogrupo mitocondrial. Por tanto, el primer bautizado en San José de las Lajas tenía el haplogrupo mitocondrial H1. O sea, si uno encuentra los restos de esta persona, logra extraer ADN, células de algún modo, y analiza el ADN mitocondrial, vamos a obtener un H1. Esto es curioso porque nunca se le ha hecho una exhumación, ni se sabe, creo, dónde esté ese cadáver, y sin embargo ya sabemos que tenía esta pieza del ADN dentro. Bueno, ¿y de dónde lo obtuvo Luisa Josefa? ¿De dónde lo hereda? Bueno, seguimos la línea matrilineal de Luisa Josefa hacia Guanabacoa, llegamos a su abuela María de Jesús, a ver, bisabuela, que era natural de Tacoronte, en Tenerife. Este fue el trabajo que me llevó a otra charla. Y seguimos esta línea, llegamos hasta Margarita Álvarez en el año 1500, que bueno, tenemos que esperar una información a que están analizando unos protocolos notariales en Tegueste, pues sabemos que Sebastián González con Margarita Álvarez tuvieron dote matrimonial, quizás esto nos da datos de quiénes eran sus padres. Pero hasta donde sabemos, o bien era española, o portuguesa, o guanche. Digamos, no hay mucho más chance que eso, ¿no? En Canarias es mucho más probable que esos sean los tres orígenes de las personas que estamos en estos años. O bueno, sabemos que al menos no era francesa, qué sé yo. Hay otro haplogrupo, el de mi abuelo materno, que analizamos, fue el T12-1, la misma, 23andMe, y comprobado en Weigene. Este grupo T12-1 es bastante de la zona esta del Mediterráneo, del Golfo Pérsico, etc. Su línea matrilineal apunta hacia dónde? Josefa González Niebla, una de las familias que hablé, casualmente. Casualmente no, intencionalmente. Josefa era hija de Gertrudis, Catalina, María Molina, y bueno, de aquí atrás no ha podido pasar, esto desde la zona de La Habana, Guanabacoa, años 1600. Hay que esperar a ver qué más va apareciendo. Bueno, estos dos haplogrupos donde se ven el H1 se ven estas familias, ¿no? En Juana Bautista tenía, en los Mesa, Juana Bautista, Gertrudis, y esta señora también tenía ese haplogrupo. Sabina Linares era hija de Tomasa González Lugo, etcétera, y también tenía ese haplogrupo. O sea, ya una vez teniéndolo Pedro, de ahí hacia abajo, no se hereda, porque es por vía paterna. Pedro no se lo hereda a su hija, pero sabemos que por este lado sí lo siguieron heredando, esto es una hija. La parte del T12-1 lo tenemos acá, Gertrudis Niebla, las dos hijas que estaban teniendo descendencia de San José, y las dos hijas de Josefa que estaban teniendo descendencia en San José, también estaban expandiendo este haplogrupo T12-1 en los principios de San José. Y en el gran núcleo de los Facenda, López de Viera, Pérez, todas estas, solamente señalé mujeres que estuvieran propagando ese núcleo y mujeres que lo hubieran propagado. Vemos que hay unas cuantas ramas, 1, 2, 3, 4, 5 ramas que están propagando este grupo H1 también en San José de las Lajas. En la rama de Dionisio, como era hija de Teresa Pérez Colorado, también se lo propagó a Félix, a José María y a Petrona, que Petrona también siguió propagando este haplogrupo. Este de acá abajo creemos que está emparentado, estas familias con los Pérez Colorado, etcétera, pero no he encontrado mucha información de ellos. Bueno, en conclusión, toda esta charla, no sé ni cuánto tiempo llevo, tan larga. Dentro de las cosas que pudimos sacar de acá es que localizamos dónde vivían dos familias, los Valles y los Vasallos. Que más o menos las edades en que bautizaban, o sea, vimos todo lo que era, por qué se funda San José, cómo era el terreno que había cerca. Vimos características de las familias de esa época, ¿no? Una era que los niños los bautizaban entre 5 y 12 días. O sea, los bautizaban lo antes posible. Era como un resguardo de salud que tenían, un resguardo espiritual que tenían. Las familias, bueno, esto es lo que vimos del análisis de hijos por familia, ¿no? Que o bien tenían un hijo de sexo cualquiera, de cualquiera de los dos géneros, o tenían dos hijos, uno de cada género. Pero lo más probable que uno se podía encontrar. Hay familias que tuvieron 4 o 5 hijos, pero eran menos frecuentes. En parte es por el marco de análisis mío, ¿no? Quizás si analizo 5 años más, esto cambia, es lo más probable. Hay cerca de 500 personas en edad fértil teniendo hijos. No significa que sean los 500 pobladores de la carta que se menciona.
inicialmente. Entonces, de esta familia vemos que todas estas personas eran casi que de la zona, de Managua, Guanabacoa, Santa María de Rosario o de La Habana misma. De los extranjeros de Tenerife, sobre todo, era que estaban asentándose en la zona de San José, y muchos de ellos eran descendientes de tinerfeños. No lo mencioné cuando hice las genealogías de las familias selectas, pero muchos de ellos eran descendientes de tinerfeños. Y bueno, vimos dos líneas mitocondriales, la H1 y la T12-1, y vimos que a pesar de eso se estaban heredando aún en San José, y hay descendientes vivos con esto. Mi abuelo nació en San José y la tiene, esa línea, la de mitocondrial, y este otro primo de mi papá también nació en San José y tiene esa línea mitocondrial. Capaz que si uno hace muchas más pruebas, se encuentran muchas más personas con esas líneas. Bueno, toda esta investigación, agradecido con tantas personas que se me quedan, no me caben en toda la lista. Alice Quintana, que también tiene muchos ancestros en esta zona. Sandor Valenciaga, que tenemos, ahorita somos hermanos genéticos, tenemos una cantidad de ancestros comunes en San José. Sergio, que está por acá también. Este primo de mi papá, Rolando, que se ofreció a hacer la prueba. Emily, que también ha contribuido mucho a toda esta investigación, de ayudarme a buscar cosas. Yamile, que también es descendiente de esta familia. Gracias a que ayudé a Yamile, es que tengo muchos de estos datos de los MESA, por ejemplo. Cuba Digitalization Project, que está digitalizando San José, Tapaste. Estamos trabajando en varias iglesias, y gracias a ellos que está este archivo parroquial, que no es público, pero se pueden hacer este tipo de análisis. Estamos restaurando cosas en las parroquias, conservando estos archivos. A los investigadores Jorge Garcel, que su libro fue de mucha ayuda, y me pude comunicar con él también, y me dio bastante, me esclareció bastante cosas de la época, de esos años de San José, de los alrededores. El licenciado Armando Valido Menció, lajero, museólogo, que también hace siempre su esfuerzo en que todo esto, todas estas fotitos que yo estoy enseñando de fondo, me las pasó él porque a él le gusta recordar la historia. O sea, que no solo que nuestros ancestros eran lajeros, sino que fueron parte de la historia en algún momento, en fundar una iglesia, por ejemplo. Al museo, la oficina del historiador, que también hacen estos esfuerzos. Al doctor Damián Zanete, que debe estar por acá, mi tutor, que es quien me guía más que nada. No en este trabajo, pero sí me da bastante referencia y me enseña a pensar en métodos nuevos para estos temas estadísticos. Y José Antonio González Marrero, no sé si llegó a entrar a la conferencia, pero que es cada vez que yo tengo una duda en Tenerife me dice, te recomiendo que busques en tal libro. Así, es una persona con un conocimiento grandísimo, aparte de una persona excelente, un conocimiento inmenso de la genealogía en Tenerife, todas las formalidades que ellos tienen, sus escritos de genealogía. Todas estas son personas, entre tantas, que han ayudado a esta investigación, y que es una investigación que va a seguir creciendo eventualmente. Como referencias para todo esto, el libro que les comentaba, Genes y Genealogía, de Damián Zanete y Susana Manrubia, tiene bastante explicación de muchos detalles genealógicos, estadísticos y genéticos. Es un libro de divulgación científica, no es un libro de bioquímica molecular, nada tan fuerte, ni de mecánica estadística, ¿no? Por decirlo así. La monografía histórica de Arturo Chezarreta es fundamental para todos estos mapas, para entender lo del momento histórico, igual que el libro de Jorge Garcel, San José de las Lajas, una fragua tierra adentro. Y bueno, dos papers, dos artículos que fueron los que usé para saber de dónde eran las procedencias de estos haplogrupos H1 y T12-1. Los archivos parroquiales, está de más que decirlo, que son casi que la única fuente que uno tiene desde el principio que uno empieza a hacer la genealogía de una familia. Y eventualmente lo complementa con más cosas, pero siempre digo que la clave es empezar con el archivo parroquial, sobre todo en estas sociedades que tenían la fe cristiana tan vinculadas a sus vidas. San José, Winnes, Tapaste, Calvario, Jesús del Monte, o sea, estoy mencionando las parroquias más cercanas. Y para la prueba de ADN, ya mencioné, 23andMe fue la que usé, se podía haber usado Ancestry, pero no podía obtener, o sea, no obtendría lo del mitocondrial, aunque Ancestry también es buena, MyHeritage, hay muchas otras compañías. Y bueno, Weegene es una plataforma, la pueden explorar un poco, como tal uno carga la raw data y ellos te
calculan de vuelta todo. Y deben coincidir muchas cosas, otras no. Muchas gracias. Cálculo.